Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el tema causas y efectos de los fenómenos naturales en el área de comunicación. Y como bien sabemos, aquí te tenemos la tarea resuelta para que puedas comprender mucho mejor esta experiencia. No te olvides suscribirte a este canal, darle like y activar la campanita para estar atento a los videos y así poder ayudarte en todas las tareas que tengas. Muy bien, vamos a empezar con los criterios que debes tomar en cuenta para desarrollar esta actividad. Y entre ellos tenemos que tú vas a identificar las causas y consecuencias a partir de un diálogo que vas a ver a continuación sobre un problema de una comunidad. También vas a reconocer las relaciones de causa-efecto en el texto mediante el uso de conectores. En este caso, vas a conocer los conectores que se utilizan tanto para las causas como para las consecuencias, ¿no? Para los efectos. Y por último, listar los fenómenos naturales que acontecieron en tu localidad, ¿no? Donde vives, señalando las causas y consecuencias de dicho fenómeno. Ahora sí, vamos a empezar. En nuestro entorno a diario sucede una serie de situaciones que muchas veces pasan desapercibidas, pero que ocurren por alguna razón. La naturaleza a través de los fenómenos naturales como los movimientos de tierra, los vientos, los fríos, las lluvias, las heladas, etc., nos muestra su potencial e invita a convivir en armonía con ellas. Por eso debemos estudiar y conocer, entender los diferentes fenómenos naturales que suceden a nuestro alrededor, respetándolos como parte importante de nuestras vidas. Desde la ciencia se busca observar y explicar la razón por la que algo sucede. Tanto en la naturaleza como en nuestro quehacer diario, la razón por la que sucede una acción u obra es la causa y el hecho que lo provoca se llama el efecto. Para ello vamos primero a observar un diálogo. Vamos a reflexionar sobre cuál de estos sucesos es el efecto y cuál es la causa por la que ocurre. Vamos a leer. Laura, tus tíos están muy preocupados, ya que las heladas están afectando sus cultivos de papa y quinoa. Uy, ¿esto impedirá el normal crecimiento de las plantas o causará un daño severo? Vamos a ver. De este diálogo tenemos dos sucesos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos lo que es las heladas que están afectando los cultivos de la papa y la quinoa, y por el otro lado tenemos el impedimento del normal crecimiento de las plantas o un daño severo, ¿no? ¿Cuál de estas situaciones, cuál de estos sucesos será un efecto y cuál será una causa? Para descubrir ello es importante que tú sepas que la respuesta está en estas preguntas, ¿no? ¿Qué ocurrirá? Vendría a ser el efecto, ¿no? Y la causa, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuáles son los motivos, ¿no? ¿Cuáles son los motivos para que el efecto suceda? Entonces vamos a identificar cuál de los dos sucesos que hemos leído y que están subrayados es el efecto. Excelente. El impedimento del normal crecimiento de las plantas, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué ocurre esto? Porque las heladas afectan los cultivos de la papa y la quinoa. Entonces tenemos aquí que este es uno de los motivos por lo cual se produce este efecto, ¿no? Entonces lo leemos de esta manera. Las heladas afectan los cultivos de papa y quinoa, ¿no? ¿Y qué ocurrirá con esto, con las heladas? Pues el impedimento del normal crecimiento de las plantas. Vamos a desarrollarlo a través de otros ejemplos y a través de nuestra reflexión. Nos dice, escribe aquí lo que sucede cuando hace frío y no nos abrigamos, ¿no? ¿Qué podría ocurrir cuando no nos abrigamos y el clima está totalmente frío? Pues bien, podemos enfermarnos o contraer alguna gripe, ¿no? Alguna enfermedad, como es también la fiebre. Ahora reflexione y escribe por qué sucede esto, por qué es que podemos enfermarnos. ¿Por qué? Porque estamos muy expuestos a las temperaturas bajas sin abrigarnos, ¿no? Nuestro cuerpo no está acostumbrado a estas temperaturas, a este clima, y por lo tanto, al someterte a un clima totalmente frío, podemos enfermarnos. Si nos damos cuenta, aquí nuevamente tenemos el efecto y la causa, ¿no es cierto? El efecto, ¿cuál es? Pues que nos podemos enfermar debido a ¿qué? ¿Cuál es el motivo?
por estar expuestos a temperaturas bajas sin abrigarse. Entonces es importante que podamos aclarar qué es una causa y qué es un efecto. Una causa se denomina al principio, ¿no es cierto?, al origen, al principio de algo. Es conocida también como un antecedente y es el motivo por el cual sucede algo. Y el efecto vendría a ser el resultado, ¿no es cierto?, la conclusión. Y también es conocida como la consecuencia y es el suceso que resulta de una causa. Muy bien, ante esto nos pide realizar una investigación sobre los fenómenos naturales y para ello debemos buscar diversas fuentes de información con carácter confiable, de manera que puedas contestar las siguientes preguntas que estamos viendo en el cuadro. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde? ¿Y cuándo? A esto hace referencia al suceso a lo que ocurrió, ¿no es cierto? ¿Por qué ocurrió? Vendrían a ser los motivos, es decir, las causas. ¿Y qué consecuencias trajo? Pues vendrían a ser los efectos. Vamos a ver, ¿qué ocurrió? Ocurrió un incendio forestal, ¿no? Aquí estamos viendo el ejemplo, un incendio forestal. ¿Por qué ocurrió? Por la quema de basura. De repente los pobladores de dicha comunidad quemaban la basura, ¿no? Y este fuego provocó un incendio forestal. ¿Y qué efectos trajo consigo? Pues problemas de respiración, ¿no? Por el humo, por la gran cantidad de humo que pudo haberse desprendido de este incendio, la irritación de los ojos, ¿no? El humo también afecta a nuestra vista y obviamente la contaminación ambiental, ¿no? La contaminación del aire, ¿no? Este CO2 que no sirve para nuestro cuerpo, para nuestra sangre. De la misma forma lo vas a ir desarrollando tú en las siguientes actividades. También nos dan a conocer los conectores de causa-efecto, ¿no? Aquí nos brindan algunos conectores tanto para las causas, ¿no? Varios para las causas y varios que se utilizan para los efectos y que tú vas a poder utilizarlos y darte cuenta de cómo emplearlos a través de una lectura que se va a visualizar a continuación. Aquí los tenemos, ¿no? Tenemos aquí la lectura que también nos brindan en Aprende en Casa, denominada Las heladas, causas y efectos, ¿no? Vamos a leer. Aquí tenemos algunos ejemplos de los conectores. Uno de los fenómenos naturales que afecta a las zonas altoandinas son las heladas, dado que, estamos viendo que aquí hay un conector, ¿no? Dado que, vamos a visualizar de qué tipo de conector es, ¿no? A cuáles pertenecen, a las causas o a los efectos. Lo ubicamos y tenemos dado que dentro de las causas. Entonces, lo que procede vendría a ser una causa. Dado que la temperatura del aire desciende a 0 grados centígrados o valores menores en ciertos meses del año. Entonces tenemos ahí una causa. Y también tenemos aquí unas consecuencias, ¿no? Unos efectos. Por ejemplo, dice, la helada agrometeorológica es el descenso de la temperatura del aire a niveles críticos para los cultivos y en consecuencia, un conector de efecto. En consecuencia. Entonces tenemos aquí un efecto. En consecuencia, ¿qué pasa? Mata los tejidos de los vegetales. Esto depende del nivel crítico de temperatura de cada cultivo, que puede ser mayor de 0 grados centígrados. Y nuevamente tenemos aquí otro conector, pues, que pertenece a los conectores de efecto. Nuevamente tenemos otros efectos. Sus efectos en agricultura son catastróficos, pues a las bajas temperaturas del aire se superpone el efecto del viento, que llega muy frío y seco, robando el calor a los tallos y las plantas. Y esto provoca que puedan marchitarse, ¿no? Que dé ese aspecto negro. Y es por ello que a esto se le conoce como heladas negras. Una vez que tú hayas analizado bien esta lectura de las heladas, causas y efectos, vas a poder contestar así el siguiente cuadro. Dice, a partir del texto, completa el siguiente cuadro. ¿Cuáles son los sucesos? ¿Cuál es el suceso? Bien, las heladas, ¿no? Se trata de ello, ¿no? Las heladas que ocurren en dicha comunidad. ¿Cuáles son las causas que se presentan en el texto? Pues, estas heladas es debido a ¿qué? A las bajas temperaturas que descienden de los 0 grados centígrados. ¿Y qué efectos trae consigo estas heladas? Pues ya estamos viendo uno ahí, ¿no? Las heladas negras pueden marchitar a las plantas, que lo vimos abajo, una de las consecuencias. Y otra es que mata los tejidos de los vegetales, ¿no? Y también lo hemos visto en la lectura.
Muy bien, ahora ya conociste los conectores que puedes utilizar y que puedes emplear cuando tú quieres hablar sobre las causas y los efectos. Ahora nos pide leer un recurso denominado ¿podremos aprovechar los fenómenos naturales de nuestra comunidad? Muy bien, vamos a leerlas, que es la que está a continuación. Es esta, ¿no? Estamos viendo allí algunos fenómenos naturales, los sismos, las inundaciones, los aludes, las heladas, las sequías, tormentas eléctricas, granizada, fuertes vientos, etc. Y nos dice, responde oralmente las siguientes preguntas, ¿no? Te voy a ayudar a responder a estas preguntas, a pesar de que sean orales, las voy a colocar aquí escritas para ayudarte, ¿no? Por si es que tu maestro o maestra te lo solicita. ¿Qué actividad sísmica realiza Alicia? Pues luego lo vas a comprender mejor, pero en este caso es la preparación del chuño. Ella habla sobre la preparación del chuño en el siguiente diálogo que lo vas a ver. Pregunta 2. ¿Qué fenómenos naturales pueden ser aprovechados en el beneficio de las personas y la comunidad? Por ejemplo, en este caso, en el caso de Alicia, uno de los fenómenos naturales que ella sostiene que son aprovechados para su comunidad son las heladas. Las heladas, ¿por qué? Porque esto ayuda en la preparación del chuño. Y ahora lo vamos a complementar más con la información que nos da. ¿Qué fenómenos naturales ocurren en su localidad? Pues nos está manifestando que hay heladas, que hay fuertes sismos, fuertes vientos, sequías, etc. ¿Y qué fenómenos conoces tú? Bueno, en lo particular, yo lo que conozco son las inundaciones y los sismos, ¿no? Y aquí tú puedes contestar según lo que tú conozcas, ¿no? Según tu experiencia. Continuamos con el texto y ese es el texto que les mencionaba, ¿no? Las heladas nos afectan, pero podemos aprovecharlas. Antes de leer, nos solicitan responder oralmente también algunas preguntas. ¿De qué tratará el texto? Bueno, según el título, podemos decir que nos estará hablando sobre las heladas. ¿A quién estará dirigido y por qué? Yo considero, bueno, es mi punto de vista, que está dirigido a las personas de su comunidad, porque como son zonas altoandinas, es necesario saber esta información para aprovechar adecuadamente los recursos, ¿no? Los recursos que tienen en su naturaleza y también los fenómenos que puedan estar ocurriendo. ¿Y cómo está organizada la información? En un principio tiene un título, tiene imágenes, ¿no? Aquí tenemos las imágenes con algunas viñetas, con algún diálogo y el cuerpo con información importante. Bien, vamos a ver lo que dice. Las heladas nos afectan, pero podemos aprovecharlas. Las heladas se caracterizan por la disminución abrupta de las temperaturas en las zonas altoandinas. Inician aproximadamente desde el mes de abril y culminan en septiembre. Vamos a ver lo que dice Ana. Nuestra provincia está sufriendo por las heladas. Sí, dice Alicia, y nos perjudican en algunas actividades como la agricultura y la ganadería. También en estos tiempos podemos aprovecharlos, dice, ¿no? No solamente nos perjudican, sino que también podemos aprovecharlos para preparar el chuño, tanto para el consumo como para venderla. Luego Raúl nos dice, sí, sobre las paredes se pueden colocar paneles de policarbonato para que el calor ingrese. Y José nos dice, felizmente en algunos de nuestros hogares ya consideramos la técnica de casita caliente o ambiente térmico. Las poblaciones de estas zonas aprovechan las condiciones del clima para producir lo que es el chuño, que se elabora a partir de los tubérculos, que son las papas de la zona. Estos, de 5 a 10 días, son sometidos a una congelación nocturna, ¿no? Por las noches en las heladas. Y durante la mañana, a la fuerte insolación, a la radiación solar. Y así obtienen el color negro característico. Luego de leer también tenemos algunas preguntas que están en este cuadro, ¿no? Sobre qué fenómeno natural dialogan Ana, Raúl, José y Alicia. En este caso hablan sobre las heladas. ¿Y cuál es la característica de las heladas, ¿no? Nos mencionan allí. La disminución abrupta de las temperaturas, ¿no? Baja tan desconsideradamente las temperaturas hasta llegar a niveles inferiores a los 0 grados, ¿no? ¿Sobre qué conversan Raúl y José? Pues en este caso conversaban sobre la técnica del ambiente térmico o la casita caliente. ¿Qué le preocupa a Alicia?
Le preocupa que las heladas puedan perjudicar a la agricultura y a la ganadería, lo que no es considerado por Ana, ¿no? Porque Ana, en cuanto a su opinión, ella considera que estas heladas no perjudican, sino más bien benefician. ¿Para qué? Para la preparación del chuño. Y según el texto, ¿cuál es el proceso que se sigue para obtener el chuño? Bueno, ahí nos mencionan que se elabora a través de los tubérculos y estos son sometidos de 5 a 10 días a la congelación nocturna, ¿no? Que se da a través de las heladas, y la radiación solar por las mañanas. Otro comentario importante que tenemos que tener en cuenta es el de Raúl. Dice, muchas veces las heladas nos benefician en mi localidad porque eliminan en parte algunas plagas que surgen en primavera y también en verano. Ahora nos pide aplicar lo aprendido. De manera creativa, piensa cómo aprovecharías el fenómeno natural de las heladas o cualquier otro fenómeno que beneficie a tu familia o a tu comunidad. Dibuja y explica el aprovechamiento del fenómeno natural que escogiste. Por ejemplo, en particular, yo consideré lo que son las lluvias, ¿no? Podría hacer un dibujo así de las lluvias. Y el mayor aporte de las lluvias para las plantas está en que esta es agua limpia, ¿no? Y esta agua limpia cae sobre las hojas limpiando el polvo que se acumula por la ciudad, ¿no? Porque yo me encuentro en la zona de Chiclayo, entonces esto ayuda a limpiar a esas hojas del polvo que se acumula durante varios días secos y durante el calor. Y esto ayuda a las plantas a que puedan oxigenarse y a respirar mejor, teniendo en cuenta el crecimiento adecuado, ¿no? Y en tu zona, si es que por ejemplo vives en una zona donde hay bastante agricultura, las lluvias también benefician a estas plantas, ¿no? Con esta agua, ¿no? Es importante el agua para las plantas y su adecuado crecimiento. Y en cuanto a la reflexión de tus aprendizajes, tenemos dos pequeñas preguntitas que son, ¿las heladas nos afectan? ¿Por qué? Tienes que verlo desde el punto de vista desde donde tú vives, ¿no? Por ejemplo, a mí, que vivo en la ciudad, en Chiclayo, las heladas claro que nos afectarían, ¿no? Puede afectar algunas veces a los cultivos, a los animales e incluso a nosotros mismos porque estas bajas temperaturas pueden provocar algunas enfermedades respiratorias. Pero, por ejemplo, si tú vives en la zona donde vive Raúl, José, Alicia y Ana, que son zonas altoandinas, las heladas no te afectarían, ¿no? Más bien serían un recurso aprovechable para la preparación del chuño. Ahora, ¿cómo podemos aprovechar los fenómenos naturales? Por ejemplo, podemos aprovechar los fenómenos naturales como las heladas en la preparación del chuño, las lluvias para los cultivos, entre otras maneras de aprovechamiento de estos fenómenos. Muy bien, una vez que hayamos terminado esta lectura, regresamos a nuestra experiencia en donde también nos pide aplicar lo aprendido en el siguiente cuadro, ¿no? Nos dice, completa la siguiente tabla con información de situaciones que se producen en tu comunidad. Bien, aquí nuevamente es sobre tu comunidad, que identifiques un suceso o varios sucesos que hayan ocurrido, las causas y los efectos, y cómo esto los puedes aprovechar, ¿no? Por ejemplo, en mi comunidad tenemos un suceso que son las inundaciones en las calles de Chiclayo en el 2017, ¿no? Que esto se ocurrió por las intensas lluvias, ¿no? Habían lluvias de 8 horas a más, incluso no solamente en Chiclayo, sino en distintas partes del Perú, ¿no? Hubo una gran temporada en el 2017 donde habían estas lluvias intensas, bien prolongadas, que provocaron lo que son las inundaciones. ¿Y qué consecuencias trajo esto? Pues algunas casas colapsadas, carreteras que se bloquearon, incremento del volumen y caudales de los ríos, ¿no? Entonces trajo varias consecuencias. Ahora también podemos tener otro tipo de sucesos como son los terremotos que ocurren por la liberación de energía en el interior de la Tierra y también por el choque de las placas tectónicas, ¿no? Y qué consecuencias puede traer la destrucción de las viviendas, daños en las carreteras, accidentes, ¿no? Si por ejemplo nuevamente vives en zonas donde se producen lo que son las heladas, puedes utilizar aquí una consecuencia, ¿no? O el aprovechamiento, una consecuencia positiva, el favorecimiento de la preparación del chuño, ¿no? O incluso las lluvias. Las lluvias, una de las consecuencias positivas, no negativas, es que pueden favorecer los cultivos, ¿no? No necesariamente tienen que ser consecuencias negativas, sino que también pueden ser positivas. Espero haberte ayudado. Muchísimas gracias por estar aquí y apoyando este canal. Muchas bendiciones y nos vemos el día de mañana con otra experiencia de Aprende en Casa.